Hello everyone, this is week number 14, English 3. Estamos en la semana 14 del curso de Inglés 3. We are going to start a unit today. Vamos a empezar el día de hoy una unidad, which is It's Done, está hecho. In this unit, we're going to be working passive voice. Vamos a estar trabajando voz pasiva and past simple. Here we have shared with you, he compartido con ustedes, an example of the active and passive voice, un ejemplo de lo que es voz activa y voz pasiva. 2 videos for you to complement the explanation, 2 videos para complementar la explicación que se va a hacer a continuación. And complementary material in external links y material complementario en links externos. One of them is including explanation, uno de ellos incluye explicación, and the other one includes some exercises for you to practice, y el otro incluye ejercicios de práctica. So this is for you to check your understanding, es para que ustedes revisen su desempeño en este tema, para que puedan practicar. They are not mandatory, they are not going to be graded, no son de carácter obligatorio, no van a ser calificados. Pues if you can take a look at it, porque se pueden darse cuenta, it's just some exercises in a web page. Es una página web con algunos ejercicios para una práctica personal en el caso de ustedes. Now, I am going to start by explaining what is the difference between active and passive voice. Vamos a empezar explicando la diferencia entre voz activa y voz pasiva. We have been working active voice since English 1 till now. Hemos estado trabajando voz activa desde el inglés, nivel 1 de inglés, hasta el nivel actual, hasta segundo corte de este nivel. What is the active voice? ¿Qué es la voz activa? It's something that we have called sentences with the structure. Es algo que hemos llamado oraciones con la estructura subject, verb and complement, sujeto, verbo, complemento. Es decir, se conoce como voz activa aquellas oraciones donde iniciamos nombrando o mencionando al sujeto, a un sujeto que realiza una acción, un sujeto que por ser mencionado de primero es en quien yo estoy concentrando mi atención. So is the person I am talking to, es la persona de la cual estoy hablando, is the thing I am talking to, es la cosa, el objeto de la cual estoy hablando, is the situation I am talking about, es la situación de la que estoy hablando. So in the active voice, en la voz activa, you mainly focus on who is doing such thing. Nos enfocamos en quién está haciendo dicha acción. The passive voice, instead, la voz pasiva, en cambio, focuses not on the person or the subject, no se enfoca en la persona o en el sujeto. It's focusing on the action itself. Se está enfocando o le da mayor prioridad a la acción, puesto que su foco de atención no es quién realiza dicha acción, sino qué se está haciendo. So I have 2 examples right here. Tenemos 2 ejemplos aquí. They are somehow showing us the same information. Nos están mostrando la misma información in 2 ways, en 2 maneras. The first example, which is active voice, el primer ejemplo que es voz activa, says, Ram killed Raven. Ram asesinó a Raven. So who is performing the action here? ¿Quién ejecutó la acción aquí? We can say that it was Ram. Podemos decir que fue Ram. Because he is my subject. Porque es el sujeto en mi oración. So I have the subject. I have a verb, which is in past, un verbo que está en pasado. And I have an object. Y tengo este elemento que está después del verbo, que en este caso es una persona, se llama Raven, que va a ser mi objeto. Entonces, para efectos de la voz pasiva, para comprender las diferencias entre voz pasiva y voz activa, vamos a hablar de 3 elementos. Ya no vamos a hablar de sujeto, verbo, complemento, sino que vamos a hablar de sujeto, verbo y objeto. El objeto en una oración es todo aquello que está después del verbo, porque es sobre quién o sobre qué recae la acción, qué otras personas
o qué otras cosas están involucradas en esa acción. No la están ejecutando, pero se ven involucradas en ella. So, if I take a look at the passive voice example, si miramos el ejemplo de voz pasiva, hence we're going to realize that the order changed. Nos vamos a dar cuenta que el orden cambió. Raven, which was after the verb, Raven, que estaba después del verbo, became first, se convirtió en el primer elemento. And Ram, which was first, the first element became the second one, or third. Y Ram, que estaba antes del verbo, que era el primer elemento, que era nuestro sujeto en ese caso, pasó a estar después del verbo. I also have two more elements. También tenemos otros elementos, which is this by, que es este by, and this verb to be, y este verbo to be, que no estaba en la oración original. As you can take a look at these examples, you're going to realize that it has some structural changes. Mientras hacemos la explicación y ustedes ven este ejemplo, se dan cuenta que hubo algunos cambios estructurales that we already mentioned, que ya mencionamos, que es la aparición del verbo to be en pasado y la aparición de la preposición by. And before we go into grammar, antes de pasar a la estructura gramatical, it is mandatory to say, es de carácter obligatorio que mencionemos, the passive voice is considered to be more formal, que la voz pasiva se considera mucho más formal. We also use passive voice in Spanish. Nosotros también utilizamos voz pasiva en español. Cuando decimos, la casa fue pintada, el hombre fue asesinado, because I am not starting by who did it, porque no estoy empezando por quién lo hizo. Yo, por ejemplo, cuando digo el hombre fue asesinado, no estoy diciendo quién lo asesinó. Distinto sería que yo dijera, Juan asesinó al hombre. Ahí estaría mencionando un sujeto y estaría diciendo quién asesinó a esa persona que estamos mencionando. Pero la voz pasiva, como les decía hace un momento, no se ocupa tanto de quién lo hizo. Lo que le interesa o su foco de atención es qué fue lo que pasó, cuál fue la acción, que en este caso fue el asesinato. Entonces, como no nos interesa saber quién lo hizo o simplemente no sabemos quién lo hizo, no podemos mencionar un sujeto porque lo desconocemos o porque no nos interesa. ¿Por dónde empezamos entonces? Empecemos por la acción y diríamos en ese caso, el hombre fue asesinado. Empecé por el hombre que es mi objeto y lo puse al principio de la oración. Y luego coloqué la acción fue asesinado. Cuando decimos fue es lo mismo que decir era, es decir, es una conjugación en pasado del verbo to be. De allí que podamos ver que aquí en inglés también utilicemos el verbo to be en pasado, porque la voz pasiva de manera obligatoria, sin importar el tiempo y sin importar el idioma en que la estemos usando, siempre va a involucrar al verbo to be. Let's imagine like if it were our auxiliary verb. Vamos a imaginar que como si este fuera nuestro verbo auxiliar, el to be, que de alguna manera así es, va a ser nuestro verbo auxiliar. So, I've divided the word into halves. He dividido el tablero en dos partes. On one side you have simple present. En un lado tenemos la voz pasiva para el presente simple. In the other half we have passive voice in simple past. La voz pasiva para el pasado simple. And I've written some important information on the top. Y he escrito en la parte de arriba información relevante. The first thing is, la estructura gramatical de la voz pasiva se enfoca mayormente en la acción, dejando el sujeto en un segundo plano. E incluso, muchas veces, ni siquiera lo vamos a mencionar. And the other information that we have there, y la otra información que tenemos allí es, for the passive voice, para la voz pasiva, se invierte el orden de la oración y se utiliza la palabra by para indicar quién realiza la acción. So I am going to start with
Simple present. Vamos a empezar con el presente simple. And I've written the structure y he escrito aquí la estructura de la voz pasiva. La estructura de la voz pasiva is going to start by the object. Va a empezar por el objeto. ¿Qué es el objeto? Ya dijimos que el objeto es esa persona, esa cosa o esas cosas que se ven involucradas en una acción, pero que no son quienes la realizan. Para aclarar esta parte, I am going to choose one of you. Voy a escoger a alguno de ustedes. I have Dianis and I have Christian. Tengo a Dianis y tengo a Christian. Dianis called Christian. Dianis llamó a Christian. ¿Quién realizó la acción? ¿Quién levantó el teléfono, marcó el número y realizó la acción de llamar? Dianis. Pero Christian estuvo involucrado en la acción, aunque no fue quien la ejecutó, estuvo involucrado en la acción. Entonces, allí en esa oración tengo tres elementos. Dianis, who is my subject, Dianis, que es mi sujeto. La acción, que es called, llamar. Y Christian, que es mi objeto. Ya dijimos que el objeto siempre va a ser todo aquello que dentro de la voz activa se encuentre después del verbo. Vamos a colocar ese ejemplo aquí. Let's change the name. Laura called Juan. Laura calls, vamos a ponerlo en presente, Juan. Laura llama a Juan. Okay, if Laura calls Juan, if we say, hence, Laura calls Juan, it's because Laura is performing the action. Es porque Laura está realizando la acción. La otra persona involucrada es Juan. In this case, this is an example of active voice. Esto es un ejemplo de voz activa. Lo que hemos venido trabajando desde inglés 1 hasta segundo corte de inglés 3. Ya nosotros estamos familiarizados con esta estructura de sujeto, verbo, complemento. Pero ya dijimos que no lo vamos a seguir llamando aquí complemento, sino objeto. Es decir, el objeto es aquella persona, aquella cosa que está dentro del complemento y que se ve involucrada en la acción. Vamos a señalarlos de inmediato aquí. Sujeto, right? La acción. And here we have the object. El objeto, ya sabemos, está dentro del complemento. Este ejemplo es un ejemplo de voz activa. Recuerden, entonces la voz activa, como les estaba diciendo, es lo que hemos venido trabajando durante 3 semestres. Voy a partir de esto que ya conocemos hacia la estructura de la voz pasiva para que nos sea más fácil entender cómo funciona. Si me enfoco en lo que dice arriba, entonces, que es la estructura de la voz pasiva, me dice que la estructura es totalmente opuesta. Que ya aquí no va a ser sujeto, acción, objeto, sino que debe ser objeto, acción y sujeto. Quiere decir que hay un cambio en el orden. Voy a invertir la posición del sujeto con la del objeto. Es decir, voy a hacer esto. Y lo único que no se va a mover porque va a quedar en la misma posición es la acción. No obstante, aunque queda en la misma posición, sí tiene un cambio de forma. Entonces, vamos a hacer los cambios aquí. El objeto es Juan, pasa a ser primero. El sujeto es Laura. Pasa a ser último. ¿Qué voy a hacer con la acción? La acción en la voz pasiva va a estar compuesta por 2 verbos, siempre.
¿Cuáles van a ser esos dos verbos? Los mencionamos al principio. El verbo to be más otro verbo, que en este caso va a ser un verbo en participio. Entonces, tal y como lo planteamos aquí en el recuadro. ¿Cuáles son esos dos verbos? Ya dijimos que el verbo to be. Ahora, ese verbo to be va a estar, en este caso, en presente, porque ese es el tiempo que estamos trabajando. Cuando ya pasemos a este lado a trabajar pasado simple, nos vamos a dar cuenta que entonces el verbo to be va a ir en pasado. Si aprendemos la voz pasiva en futuro, entonces el verbo to be va a ir en futuro. Es decir, en la voz pasiva, cuando hablemos de la acción, lo que siempre va a estar en constante cambio va a ser el to be, porque es el que va a variar en tiempo. Va a estar en presente, va a estar en pasado, va a estar en futuro, según sea el caso. Y el otro elemento, que es el verbo en participio, no tiene por qué cambiar. Siempre debe estar en participio. Obviamente va a estar sujeto a la acción de la cual estemos hablando. Entonces quiere decir que yo, de aquí, de este verbo call, debo sacar esos dos elementos. Debo sacar el tiempo en el que va a estar el verbo to be y debo sacar la forma participia. ¿En qué tiempo está este verbo calls? Está en presente. ¿Cómo lo sé? Tienes regla de la tercera persona. Igualmente no tiene ing, no tiene ed, lo que me indica que no está en ningún otro tiempo distinto al presente. Entonces, si el verbo, que en este caso es calls, está en presente, el verbo to be también debe ir en presente. ¿Cuáles son las formas del verbo to be en presente? Tiene tres formas o tres conjugaciones. Am, are, is, que ya las conocemos. Am para el pronombre I, es decir, para yo. Are para you, we, they, que sería tú, nosotros, ellos. Y recordemos que you, además de ser tú, también puede ser ustedes. Y tenemos is para he, she, it, tercera persona del singular. Bueno, ya sacamos el primer elemento, que es la forma en la cual va a estar el verbo to be. En este caso particular yo estoy hablando de Juan. Juan vendría siendo ¿qué pronombre? He. Por lo tanto, el verbo a utilizar es is. Listo, entonces aquí está el primer elemento que es el verbo to be, ya lo tenemos listo. Coloquémoslo acá en la oración. Juan is segundo elemento, y muy importante, verbo en participio. ¿Cómo hacemos para sacar el verbo to be en participio? Pues simplemente busquemos el participio del verbo call. ¿Cuál es el participio de este verbo? Called. Juan is called, pero nos falta algo importante aquí. Ese algo está acá arriba, nos decían. Al invertir el orden, por obligación debo utilizar el by para indicar quién realiza la acción. Listo, entonces tengo que colocar el by antes del sujeto.
Miremos que el sujeto es Laura, pasó a estar en último plano. Entonces, ¿qué me queda? Juan is called by Laura. Juan es llamado por Laura. Por ejemplo, aquí podemos complementar esta oración diciendo every day. ¿Qué me importa a mí o qué transmito yo a través de esta forma, de esta voz pasiva? Estoy transmitiendo que no, el hecho no es que Laura sea quien lo llame, el hecho es que lo llama y lo llama a diario, que lo llaman a él. Es decir, aquí lo que interesa es la acción. Entonces, básicamente en esto consiste la voz pasiva. Y hasta este punto hemos trabajado voz pasiva en presente simple. Procederemos a trabajar voz pasiva en pasado y nos vamos a dar cuenta que funciona exactamente igual voy a seguir teniendo un objeto, una acción y un sujeto. Voy a seguir teniendo una acción compuesta por dos verbos. Que ya dijimos que va a ser el verbo to be. En este caso, en pasado. Y el verbo en participio. En ese orden de ideas voy a tomar la misma oración, pero la voy a colocar en pasado. Laura called, llamó, ya no es llama, sino llamó a Juan. Called Juan. Tengo que invertir el orden de la misma manera. Y hacer la misma secuencia. ¿En qué tiempo debe estar? Si mi verbo en la voz activa está en pasado, mi verbo to be entonces también debe ir en pasado. Juan, que es segundo, pasa a ser primero, y Laura, que es primero, pasa a ser segundo. Entonces sería Juan. ¿Cómo es el verbo to be en pasado? Bueno, el verbo to be en pasado tiene dos conjugaciones. Was y were. Ya se las voy a anotar aquí a un costado, pero en este caso vamos a utilizar was con Juan porque was es la forma del verbo to be que se utiliza en singular. Cuando estoy hablando de una sola cosa o de una sola persona, debo decir was. Juan fue, sigue mi verbo en participio, lo acabo de poner, llamado, luego sigue el by, Laura. Entonces, voy a utilizar lo mismo. De aquí voy a sacar dos cosas. El to be en pasado, que sería was, para pronombres y sujetos singulares, were,
para plurales. Y el otro elemento que vamos a tomar de aquí sería la forma participio. Y con esto entonces habríamos trabajado voz pasiva. No obstante, ese es un tema que hay que practicar porque esto se logra es a través de la práctica. La voz pasiva aplica para todos los tiempos. Nosotros solamente lo vamos a trabajar para tiempos simples. Es decir, no vamos a trabajar ni tiempos perfectos ni tiempos continuos.